Hola a todos, niños. Ya vamos a empezar de nuevo. Yo me llamo Bruno Blanco, mucho gusto. Soy de Morelos. Pues ahora vamos a ver múltiplos y divisores. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es un múltiplo? ¿Qué significa que un número sea un múltiplo de otro? O sea, por ejemplo, si decimos que 18 es múltiplo de 3. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el 18 se puede dividir entre 3. Ok. Que 18 se puede dividir entre 3. Exacto. Y eso es lo mismo que decir también que 3 da un número entero. Exacto, bien, eso es bien importante. 3 es divisor de 18. Que eso es lo mismo que decir que al dividir 18 entre 3 da un número entero. O vamos a verlo de otra manera, que en realidad esta última es como la definición que es la más formal, que dice que existe un número entero que al multiplicarlo por 3 da 18. Entonces, todas esas cosas significan lo mismo. O sea, decir que 18 es múltiplo de 3 es lo mismo que decir que 18 se puede dividir entre 3, o que 3 es divisor de 18, o que al dividir 18 entre 3 da un número entero, o que existe un número entero que al multiplicarlo por 3 da 18. Entonces, esa definición de hasta abajo es la buena, ¿no? Con esa vamos a trabajar ahorita un poquito. Entonces, primero vamos a ver algunos casos especiales. A partir de esa, por ejemplo, y bueno, eso se escribe de esta manera, ¿no? La rayita, esa larga, significa que divide. El número de atrás es el que divide adelante. O sea, eso se lee como 3 divide a 18. Y si está tachada la rayita, significa que no divide. O sea, por ejemplo, eso significa que 3 no divide a 17. Entonces, vamos con esa última definición, la que está ahorita en la pantalla, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, 3 divide a 18, eso significa que tiene que existir un número que multiplicado por 3 nos dé 18. ¿Quién es ese número? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Quién es el número que al multiplicarlo por 3 divide a 18? 6. 6, ¿no? Exacto. Profe, se me fue la luz. No pasa nada. Ok, pues ahorita estamos empezando. Por cualquier cosa, en algún momento vamos también a pasarles las grabaciones de los entrenamientos. Entonces, si se les va la luz un ratito, pues no hay problema. Pero igual si se pierden de algo, si se les va y regresen y están un poco perdidos, pregúntenme, por favor, para regresarnos a lo que estábamos. Ahorita estamos trabajando con esta definición, ¿no? Se dice que un número divide a otro cuando existe un entero tal que al multiplicarlo por ese da el otro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener unas preguntas. Digamos, ¿qué números dividen a 36, por ejemplo? Eso significa, por ejemplo, el 1, vamos a ver si divide a 36. Si el 1 divide a 36, significaría que existe un número tal que si lo multiplicamos por 1 nos da 36. Un número entero. ¿Existe? Sí, es el 36. Sí. Es el mismo 36. Entonces el 1 sí divide a 36. Ok, vamos a ver. El 2 divide a 36.
Sí. O sea, existe un número. ¿Quién sería el número? 18. 18. 18. Bien. Entonces 2 también divide a 36. Ahora vamos a ver si el 3 lo divide. 3, ¿por qué número nos da 36? 12. 12, exacto. 3 también divide a 36. Vamos a ver, 4 divide a 36. 4, ¿por qué número nos da 36? 9. 9. 9, muy bien. Entonces 4 también divide a 36. Ahora, vamos a ver si 5 divide a 36. 5, ¿por qué número? Sí, es 7, pero no nos da el 36 exacto. Exacto, no nos da 36 exacto, ¿no? Vamos a ver, 5 por 7, ¿cuánto nos da? 35. 35. 35. ¿Y 5 por 8? 40. 40. 40. 40. Entonces, como el 36 está entre esos dos, entre el 35 y el 40, pues no hay ningún número entero entre el 7 y el 8. Entonces, pues en este caso no existe ningún número entero que nos dé 36, porque con el 7 estamos todavía por abajo y con el 8 ya estamos por arriba. Entonces, en este caso, el 5 no divide al 36. Luego, el 6 divide al 36. ¿Qué número por 6 nos da 36? 6. El mismo 6, ¿no? Entonces el 6 también lo divide. Ahora, fíjense en algo que nos está pasando. Vamos a ver el número que está en la cajita. Bueno, el primero, el número de afuera, que voy a subrayar con rojo. Ay, rojo, ahí está. Si se fijan, ese número iba creciendo cada vez, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa con el número de la caja, que es el que está en azul. Si se fijan, entre más vamos bajando, ese número se va haciendo más chiquito, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, Sí. algo que es bien importante de la multiplicación es que siempre podemos voltearla, ¿no? Y es lo mismo. ¿Han escuchado la frase el orden de los factores no altera el producto? Nunca. Nunca, ok. Es que no sé si eso todavía se usa en la escuela o no. Ok, ¿qué significa eso? Que si multiplicamos cosas y cambiamos el orden, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, 5 por 7 es 35. ¿Cuánto va a ser 7 por 5? Lo mismo. Va a ser lo mismo, ¿no? O sea, si multiplicamos cosas, pues no importa en qué orden lo hagamos. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. En realidad, ya con estos que tenemos, vamos a poder encontrar varios otros divisores más. ¿Qué pasa si cambiamos el orden, por ejemplo, de los azules y los rojos? O sea, por ejemplo, el 6 y el 6, pues es el mismo. Vamos a irnos a la pareja de arriba, que era el 4 y el 9. Pues, ¿qué pasa si los volteamos? Si ponemos el 9 primero y el 4 después. Eso nos diría que ¿quién va a dividir a 36 también? El 4. Pero el 4 ya lo teníamos, ¿no? El 4 ya sabíamos acá arriba que dividía 36. Ahora 9. sabemos que el 9 también divide. Exacto. Porque hay un número que es el que está en la cajita, que es el 4, que multiplicado por el rojo, que es el 9, nos da 36. Entonces, el 9 también divide a 36, ¿no? ¿Cuáles son los otros divisores que tenemos ahí? Que no están todavía en la lista. ¿El qué, perdón? El 3. El 18, el 12, el 36. Exacto, el 12, el 18 y el 36. Porque son los otros que estaban en azul que no habíamos puesto en rojo, ¿no? 12, 18 y 36.
Entonces, todos esos sabemos que también dividen a 36 porque hay un número que si lo multiplicamos por 12, por ejemplo, nos da 36. ¿Que quién es? Pues es el 3, ¿no? ¿Cómo sabemos? Pues porque ya lo teníamos allá arriba, nada más cambiamos el orden. Igual con el 18, ¿no? 18 por 2 nos da 36. Entonces, pues 18 sí divide a 36. Y el 36 también se divide a sí mismo, ¿no? Porque existe un número que va en la cajita, que en este caso es el 1, que si lo multiplicamos por 36, pues nos da 36. Ok, vamos a ver. ¿Creen que existe? ¿Qué pasó? ¿Esto dónde va a quedar grabado? Les vamos a pasar después la grabación. O sea, ahorita se está grabando, entonces cuando termine la sesión se va a editar y luego les vamos a pasar los videos. Ok, gracias. De nada. Ok, entonces, los que tenemos del lado izquierdo, que voy a circular con verde. Ah, bueno, el 5 no, el 5 está ahí decorado. Todos esos son los que sabemos que son divisores de 36, perdón. ¿Creen que exista algún otro que no, que se nos haya pasado? No sé. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar en dos cajas verdes, que son, digamos, la de abajo y la de arriba. Y aparte, el 6 es especial porque pues está en medio, ¿no? Entonces, pues entre el 1 y el 6 ya sabemos que no hay ningún otro, ¿no? Porque nada más estaba el 5 que vimos que no era cierto. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Por qué no podría haber un número entre el 18 y el 36? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos ver, digamos, si el 24 dividiera 36? Entonces, eso significaría que tendría que haber un número que multiplicado por 24 nos diera 36. Ahora, ese número, si se fijan, ese 24, como que toda esa cosa tendría que ir como por aquí, entre el 18 y el 36, ¿no? Sí, Pero entonces el número que va en la cajita, ¿entre quién y quién tendría que estar? Entre el 1 y el 2. Exacto, tendría que estar entre el 1 y el 2, ¿no? Porque son los azules que tenemos ahí. Y como va en medio, pues el número de la caja tendría que ir en medio. ¿Se puede eso? No, No. Pues no, ¿no? Porque no hay no ningún sé. número entero entre el 1 y el 2. Entonces, pues no hay ninguno que entre ahí que nos falte, porque no hay nadie entre el 1 y el 2. Ahora vamos a ver los otros azules que tenemos. El siguiente es el 3. Entre el 2 y el 3 tampoco hay nadie, ¿no? Entre el 3 y el 4 tampoco hay nadie. Entonces, eso significa que aquí tampoco hay ninguno que nos falte entre el 9 y el 12. Y luego, de este lado, pues solo faltaría, o sea, solo se podría que el azul fuera el 5. Pero ya vimos que el 5 no cumplía, ¿no? Entonces, si se fijan, eso significa que ya no hay ningún otro. O sea, ya los tenemos todos. O sea, ninguno se nos escapó, ¿no? Entonces, un truco que tenemos ahí es que solo tenemos que fijarnos como que en la primera mitad. O sea, aquí empezamos con los rojos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta dónde? Hasta que pasa qué? Hasta que como que ya están pegaditos estos dos. Porque luego, pues el rojo se va a hacer más grande y el azul se va a hacer más chico. Entonces, pues como que los de abajo ya van a ser los mismos que los de arriba. O sea, si se fijan, los rojos y azules de abajo son los mismos que los rojos y azules de arriba, pero volteados. Entonces, con que chequemos con los chiquitos, ya nos da también todos los grandes, que van a ser como la parejita, ¿no? O sea, el 1 es pareja del 36, el 2 es pareja de 18, el 3 es pareja de 12, el 4 es pareja de 9. Todos están en parejas, uno grande con uno chiquito. Hasta que llegamos al de en medio, que en este caso el 6 es su propia pareja,
Y pues entonces ya tenemos todos. ¿Van bien hasta aquí? Sí. Ok, vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo así para que quede bien claro. Vamos a ver, por ejemplo, los divisores de 48. Entonces vamos a ver. 1 divide a 48. Vamos a ver quién sería su pareja. 1, ¿por qué nos da 48? El mismo 1 por 48. 48. 1 por 48. Entonces, en realidad, ahí ya tenemos dos divisores, ¿no? Que son el 1 y el 48. Porque si los volteamos, pues también va a cumplir. El 2, vamos a ver, 2 multiplicado por quién nos da 48. 24. 24. Entonces, ahí ya tenemos el 2 y el 24. 3 multiplicado por quién nos da 48. 16. 16, exacto. 3 por 16 es 48. Luego, 4 por quién nos da 48. 12. 12. Ok, 12. bien. 5 por quién nos da 48. No nos da, No, no se nos da puede. 45, pero es incompleto. 1. Ajá. ¿O no? O sea, nos da 45 y luego el siguiente ya se pasa, ya nos da 50. Sería 50. Pero entonces no hay ninguno que nos dé 48, porque hay uno que está más abajo y el siguiente ya está más arriba. Acuérdense, para ver que no se puede, siempre necesitamos esos dos, que hay uno que está más abajo y que el siguiente ya se pasó. Ok, entonces el 5 no. A ver el 6. 6, ¿por qué nos da 48? 8. 6 por 8 nos da 48. Bien. Luego, 7, ¿por qué nos da 48? No nos da. No nos da, a ver, vamos a ver, 7, ¿por qué se queda más abajo? Ay, perdón, 7, no 4. 7, ¿por qué se queda más abajo? Y 7, ¿por qué se va más arriba? 7 por 7 y 7 por 8. No, casi. 7 por 7, ¿cuánto es? 7 por 6 y 7 por 7. Exacto. 7 por 6 es 42, que se queda abajo, y 7 por 7 es 49, que ya se pasó. Entonces, pues 7 no divide al 48, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 8? 8, ¿por qué nos da 48? 8 por Por 6. 6. 8 por 6. Pero si se fijan, esa ya es la misma pareja que ya tenemos arriba, ¿no? Ajá. Entonces, exacto, pero ya está al revés. Entonces, si se fijan, como que ahí es donde ya llegamos a la mitad. Ahí se empieza Entonces, a repetir. ya se empieza a repetir. Entonces, todos los siguientes que vamos a encontrar, pues van a ser los mismos, pero volteados, ¿no? O sea, el siguiente, pues sería 12 por 4. El siguiente sería 16 por 3. Y así. Entonces, pues esos ya no los vamos a escribir ahorita, porque ya son las mismas parejas, pero al revés. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 48? Digamos, si los pusiéramos en orden, serían, pues primero el 1, ¿no? Luego, 1, ¿quién? 2, el 2, 1, Ajá. 2, 3, 3, 4 y 6. Y el 48, el 24, el 16, el 12 y el 8. Ok, pero entonces, si están en orden, ¿cuál sigue del 6? El 8. 8, El 8. Ok, luego el 12, El 12. 12. Luego 16, 16. Y luego 24. Y luego 48, ¿no? 48. Bien. Entonces, esa ya es la lista de todos los divisores del 48. Ya están en orden, ¿no?
Entonces, pues eso es bien importante, que acuérdense que los divisores siempre están en parejas y siempre es uno chiquito y uno grandote. Entonces, y además, fíjense que en el orden como que van así, ¿no? O sea, van primero creciendo de aquí para acá y en cuanto llegamos abajo, pues van de regreso, ahora de abajo para arriba. Así es como le hicimos, ¿no? Primero tenemos los de la izquierda que van bajando y luego los de la derecha, pues van de regreso, ¿no? Entonces, esos son los divisores de un número. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos fijarnos como que al revés, en los múltiplos de un número? Por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si queremos los múltiplos de 6? O sea, serían los números que 6 multiplicado por alguien nos diera ese resultado. ¿Quién va a ser el Profe, primer múltiplo de 6? ¿Qué pasó? ¿esos son los múltiplos entonces? Es que los múltiplos es como al revés que el divisor. Vamos a regresarnos. Ah, Fíjense, lo primero que dijimos. 18 es múltiplo de 3, es lo mismo que decir que 3 es divisor de 18. O sea, es como igual, pero al revés, ¿no? O sea, es voltear la relación. O sea, el chiquito es divisor del grande, es lo mismo que decir que el grande es divisor del chiquito. Entonces, por ejemplo, de aquí con el 48 podríamos decir, como todos esos son divisores del 48, podríamos decir que el 48 es múltiplo. Ay, déjenme escribir bien. El 48 es múltiplo de todos esos. Los de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora queremos ver quiénes son los múltiplos de 6? ¿Quién es el primer número que es múltiplo de 6? Profe, es como la tabla del 6. Exacto. Es justamente la tabla del 6, ¿no? Porque el primero pues va a ser 6 por 1, que pues es 6. El siguiente pues va a ser 6 por 2, que es pues 12, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí que ajá, como el 6 divide al 12, pues entonces el 12 es múltiplo de 6. 6 Y por luego 3, vamos, 18. exacto, con 18 y 24 y así toda la tabla del 6, ¿no? Entonces, los múltiplos se van hasta el infinito, ¿no? Son muchísimos, nunca se terminan. Los divisores, como van para abajo, esos sí se terminan, porque pues entre cualquier número hasta llegar al tope para abajo, pues sí se terminan, ¿no? Porque es hasta llegar al 0. Para arriba vamos hasta el infinito, entonces ahí nunca se acaban. A ver, vamos a ver algunas cositas, algunos casos especiales y raros. Por ejemplo, vamos a ver primero qué pasa con el 1. En otras palabras, vamos a ver. ¿Quién divide al 1? O El sea, uno. ¿qué divisiones tiene el 1? El ¿Qué 1. me dijeron? El 1, ¿no? Porque sabemos que 1 se puede multiplicar por alguien para que me dé 1. ¿Por quién tenemos que multiplicarlo? Por 1. Pues por 1, ¿no? Entonces, eso sí se vale. Entonces sabemos que 1 sí divide. Ay, símbolo equivocado. 1 sí divide a 1. Muy bien. Vamos a ver, ¿existe otro número diferente que divida a 1? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si intentáramos con otro más grande? Digamos, a ver si 5 dividiera 1. Pues 5 para que multiplicado por un número nos dé 1, pues no se va a poder, ¿no? Porque al multiplicarlo por algo nos va a quedar a fuerzas al menos más grande que 5. O bueno, de 5 para arriba. Y pues no va a poder llegar al 1, ¿no? Entonces, Sí. lo que estamos viendo ahí es que el único divisor del 1, a ver, voy a ponerlo con rojo. El único divisor de 1 es 1. Ahora vamos a ver al revés. O sea, la pregunta ahora va a ser 1 a quién divide.
A Todos todos. los números. A todos. A todos, exacto. A todos, porque para cualquier número que se nos ocurra, o sea, por ejemplo, si se nos ocurre el 124, pues sí existe un número que multiplicado por 1 nos dé 124, ¿no? ¿Qué va a ser quién? El 124. 124. Es el mismo 124, exacto. También puede Entonces- ser 999. Exacto, puede ser cualquier número que se les ocurra, uno sí lo va a dividir. Entonces, uno divide a todos, pero el único número que divide a uno es el mismo uno. Ahora, vamos a ver uno que va a estar un poquito más raro, que va a ser el 0. Entonces, primero vamos a ver, ¿quién divide a 0? Entonces, vamos a ver, para empezar, vamos a ver si el 1 divide a 0. 1, ¿existe alguien que multiplicado por 1 nos dé 0? ¿El 0? No. Ni el Pues el 0, ¿no? Sí, el 0. El 0, entonces sí se vale. Entonces 1 sí divide a 0. A ver, vamos a ver, ¿existe un número que multiplicado por 2 nos dé 0? ¿Por 0? Cero. El 0. Es como la creo. Es como una tabla, pero con puro 0. Exacto, es como una tabla, pero con puros ceros. Entonces, ¿quiénes dividen al 0? ¿El 3? El 3 El también, 0. ¿El 4? Todos van a los ser- números. todos, ¿no? Ajá. Todos los números dividen al 0. Así como si se fijan, al 1 nadie lo dividía más que él solito. Y al 0, en cambio, es al revés. Al 0 todos lo dividen. Y ahora vamos a hacer la otra pregunta. 0, ¿a quién divide? No sé. O sea, El 0. 0 multiplicado por quién, ¿qué nos puede dar? 0 por 0 nos da 0. Sí, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos 0 por 3? Siempre te da 0. Siempre nos da 0, ¿no? No importa qué número vaya en la cajita, el único resultado que podemos tener es 0. ¿Eso qué significa? Que el único múltiplo de 0, o más bien 0, Es su propio 0. Bueno, exacto. su propio mismo. Ahí escribí mal. 0 solo divide a 0. Entonces, fíjense que aquí el 1 y el 0 son como al revés, ¿no? Porque el 1, primero vemos que, o sea, el único divisor que tiene es el mismo, el 1. Y el 0, en cambio, todos los números son divisores. O sea, está como al revés, ¿no? O sea, esta es la misma pregunta, con la respuesta volteada, porque el 1 solo vimos que tenía un único divisor, que era sí mismo. Y el 0, en cambio, tiene todos los divisores. Y luego, al hacer la otra pregunta, también nos da al revés. Cuando preguntamos 1 a quién divide, pues a todos. Y el 0 a quién divide, pues solamente a sí mismo. Entonces, el 1 y el 0 son como especiales y fíjense que en este caso están al revés. Pero algo que es bien importante de aquí que se acuerden es esta parte de acá, sobre todo. Es como la que es como más rara, ¿no? Todos los números dividen al 0. ¿Por qué? Porque se puede escribir así, ¿no? O sea, para cualquier número existe alguien por quien lo multiplicamos y nos da 0 de resultado. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Profe, No, profe. vamos. Pasaría si ahora quisiéramos ¿qué números hay que sean divisores de 60 y al mismo tiempo múltiplos de
6. ¿Cómo le hacemos para resolver ese problema? Queremos números que sean al mismo tiempo divisores de 60 y múltiplos de 6. Dividores de 60 y múltiplos de El 1 y 6. A ver, el 1 es múltiplo de 6. Sí. El 1 múltiplo de 6, 6. Sí. No, el 1 es divisor de 6, pero no múltiplo. Ah, sí. Recuérdense que múltiplo va al revés. Para que fuera múltiplo de 6, esencialmente tiene que estar en la tabla del 6. Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Cuando estábamos con los múltiplos de... Pues fue justo igual con el 6, ¿no? Los múltiplos de 6, aquí está, pues son los que están en la tabla del 6. Entonces, el 1 no cuenta, porque el 1 no está en la tabla del 6. Ahora, el otro que me dijeron que es el 6, ese sí, porque sí es divisor de 60 y también es múltiplo de 6. Vamos a checar las dos cosas. Para que 6 sea divisor de 60, tenemos que multiplicarlo por alguien para que nos dé 60. ¿Quién es ese alguien? ¿Por qué nos No da sé. 60? 10. 10, ¿no? Y para que sea múltiplo de 6, significa que tenemos que multiplicarlo por alguien para que nos dé 6. ¿Por quién nos da 6? Por 1. Por 1, ¿no? Entonces, pues sí cumple. O sea, el 6 sí cumple con las dos condiciones. Ok, ¿qué otro número podría ser? ¿O cómo le haríamos para encontrar otro? No habría. ¿Cómo sabes que no habría otro? Si no hay más, tienes que decir cómo sabes que no hay más. Creo que no sé. Es que no sé de eso. Bueno, sí hay más. Les digo que sí hay más. ¿Cómo podríamos hacerle para buscarlos? 6. El 6. ¿Podría ser 1 el 2? El 1 que no, pero el 1 y el 2 no están en la tabla del 6. ¿Y el 3? ¿El 3 está en la tabla del 6? No, ¿verdad? O sea, el 3 no está en la tabla del 6. Es divisor, pero no múltiplo. El 12. El 12. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si el 3 es divisor de El 60. 14. A ver, espérense. Vamos a ver con el 12. 12 por quién nos da 60. Por 12 por 6. Por Cinco. 5. Por 5. Entonces, sí es divisor de 60. Ahora, para ver si es múltiplo de 6, 6 multiplicado por quién nos da 12. 2. Por 2. Entonces sí cumple. Sí es divisor de 60 y sí es múltiplo de 6. Ok. ¿Qué otro? ¿O cómo podríamos encontrar más? Fíjense, si queremos que un número... ¿El 14 también cuenta? A ver, el 14. Vamos a ver, 14 por quién nos daría 60. No está en la tabla del 6. Para empezar, ni está en la tabla del 6, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya vemos que no cumple. ¿El 13? El 13 está en la tabla del 6, tampoco, ¿no? ¿El 15? No digas números así nada más. Piensa antes de decir un número, piensa a ver si parece que sí cumple. Fíjense, como queremos que cumpla dos cosas, que sea múltiplo de 6 y aparte que sea divisor de 60, una cosa que podemos hacer es empezar por hacer la lista de los números que cumplen una de esas dos cosas El y luego 24. checar si cumple la otra. ¿Qué, perdón? El 24. A ver, el 24. 24, ¿por qué nos da 60? No se puede porque por 2 sería 48 y por 3 sería 72. Exacto, entonces No el se puede. 24 tampoco.
Pero ahí sí hubo una idea valiosa. ¿Por qué el 24? El 24 es uno que ya cumple con una de esas dos, ¿no? Lo que les estaba diciendo es, una forma fácil de hacer esto es primero hacer la lista de todos los que cumplan una de las dos cosas y luego ver si cuáles de esos cumplen con la otra. Por ejemplo, aquí sería más fácil primero ver los múltiplos de 6. ¿Quiénes son? Pues 6, 12, 18, 24, luego 30. A ver, voy a hacerlo más chiquito. Luego 36, 42, luego 48, luego 54 y luego 60. Ahora, ¿por qué me paro en el 60? Porque Profe, como los números quiero que sean divisores de 60, pues tienen que ser más chicos que 60, ¿no? Sí, profe, Entonces, ¿qué pasó? va a ser 30 y 60, porque 30 por 2 nos da 60 y 60 por 1, 60. A ver, 60 aquí. A ver, voy a hacerlo todavía más chico para que se alcance a ver más. El 60 sabemos que es divisor de 60, ¿no? Porque hay un número que si lo multiplicamos nos da 60, que va a ser el 1. Bien. Luego, el 30 sabemos que también va a cumplir, porque 30 existe un número que va a ser 2, que si lo multiplicamos por 2 nos da 60. Entonces, pues si se fijan, eso ya nos dice que en todos estos de acá, pues ninguno va a funcionar. ¿Están de acuerdo? sí, Porque si hubiera algún otro que nos diera 60, pues el número de la cajita de acá, pues tiene que estar entre 1 y 2. Es igual que hace rato, ¿no? O sea, como el de abajo es 1 y el de arriba es 2, el de la cajita tendría que estar entre 1 y 2. Pero pues no hay ningún número entero. Entonces, ya con eso, con encontrar esos dos, ya nos descarta todos estos. profesor, ¿Qué pasó? ¿puedo ir al baño? Sí. Entonces, ¿sí me siguen todos en por qué todos esos que taché de rojo no se pueden? ¿Sí están de acuerdo en por qué no se Sí. pueden? Sí, Ok. Entonces, pues vamos a ver qué nos faltan de checar. El 24 y el 18 nada más, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. ¿Cómo podríamos checar? Pues podríamos ver, el 24 ya habíamos visto que no se podía, ¿no? De hecho, el 24 no se puede. Entonces nada más nos faltaría checar con el 18. A ver si cumple, que es divisor de 60. 18 por quién nos daría 60, sería la pregunta. 18 por quién nos daría 60. ¿Cómo le hacemos para ver eso? Para ver si existe ese número que multiplicado por 18 nos dé 60. 60 entre 18. ¿Ok? ¿Y cómo haces esa división? ¿Con casita? Sí, Pero pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, te queda igual cuántas veces cabe el 18 en el 60. ¿O cómo le haces? ¿Cómo podríamos hacerle para ver si se puede? 18 por 3, Pues vamos a ver la tabla del 18, ¿no? A ver, 18 por 2, ¿cuánto es? 36. 36. 18 por 3 va a ser 36 más 18, 54. 18 por 4, 72. 72. pues ya nos pasamos, ¿no? Porque otra vez, exacto, está entre estos dos el 60. Entonces, pues no se puede. Entonces el 18 tampoco funciona. Entonces, de los números que tenemos, ¿cuáles nos quedaron que eran al mismo tiempo divisores de 60 y múltiplos de 6? 30 y 60. 6, 12, 30 y 60. Exacto. Entonces, los que funcionaron son
6, el 12, el 30 y el 60. Fueron 4 números. Entonces, algo que es bien importante que se den cuenta, que eso va a servir en muchísimas cosas de matemáticas, no solo en teoría de números, es que cuando quieran que algo cumpla con 2 cosas al mismo tiempo, que aquí queríamos que fuera divisores de 60 y aparte múltiplos de 6, chequen primero los que cumplen una y de esos busquen cuáles también cumplen la otra. Y además hay muchas veces que hay uno que es más fácil que el otro. Por ejemplo, ver los múltiplos es más fácil porque es la tabla del 6, que pues no sé si ustedes, pero al menos yo me la sé de memoria. Entonces, pues de esos es ya más fácil ya checar de esos poquitos, ver cuáles dividen a 60. Es más, entonces aquí era más fácil empezar primero con los múltiplos y luego irnos a los divisores. Ahora, vamos a cambiar un poco la pregunta. Vamos a ver ahora qué números dividen a 60 y aparte queremos que dividan a 48. ¿Cómo podríamos hacerle ahí para ver los números que dividen a 60 y que también dividen a 48? 1 dividido en 48. 1. Ok, el 1 sabemos que divide a todo mundo. Entonces el 1 de cajón a fuerzas está. ¿El 0? No, porque el 0 no dividía a nadie más que el 0. Multiplica. El 0 es múltiplo de todos, pero no es divisor de nadie. Ah, es múltiplo. Y el 1 Exacto. Acuérdense que esos son los que están al revés. El 0 divide a todos, pero no es múltiplo de nadie. El 1, no, a ver, más bien. El 0 no divide a nadie, pero es múltiplo de todos. El 1 divide a todos, pero no es múltiplo de nadie. estaba al revés, lo que estaba diciendo usted. Sí. Ok, pero a ver, entonces, ¿qué otro número podría dividir a 60 o a 48? ¿O cómo le hacemos para encontrarlos? El 2. El 2, vamos a ver. 2. 2 por quién nos da 48 y 2 por quién nos da 60. 24. 2 por 24 te da 48. 4 y 30. Y 30. Entonces el 2 sí es cierto que los divide a los dos. El 3 no, ¿verdad? A ver, 3 por qué nos da 48 y 3 por qué nos da 60. Van a decir que no porque no está en la tabla. ¿No? Del 48, de hecho, creo que ya los habíamos visto, ¿no? Entonces, de hecho, podríamos empezar por ahí. A ver dónde están. Ahí están, ¿no? Los del 48. 3, 16, Ahí están, ¿no? 16. Exacto. 3 por 16 nos da 48. Pero ¿saben qué? Va a ser más fácil, pues que empecemos con esta lista, ¿no? Que estos son los que ya sabemos que son divisores de 48. Sí. Entonces, pues más bien de esos vamos a ver cuáles también son divisores de 60. Entonces, ¿Me puede dejar tantito, profe? ¿Aquí o en la otra? ¿Lo puede dejar tantito ahí para que lo copie? Sí, ¿Ya habían dicho el 6? ya bien dicho. A ver, el 1 ya vimos que sí, el 2 también. El 6 ya habíamos visto que divide a 60 también. ¿Qué otros de esos estaban en los que ya habíamos visto que eran divisores de 60? 12, 16, 24 y 48. No, esos son los del 48, pero los de 60. Bueno, de 60, a ver, voy a quitar el 2. Vamos a quedarnos hasta ahí y vamos a checar los otros. De los que nos quedan de azul, tenemos que ver cuáles de esos dividen a 60. Vamos a ver, pues con el 3 para empezar. 3, ¿por qué nos da 60? 20. 3 por 10. No, 3 por 20. No. El 3 sí divide a 60.
Ahora vamos a ver el siguiente. 4 por qué nos da 60. 4. No sé. ¿Cómo haríamos eso? Esa sí se puede hacer con casita, ¿no? ¿Cuánto es 60 Está entre 4? difícil, yo pensé que sería facilísimo. Por 15. Por 15, exacto. 4 por 15 sí nos da 60. Entonces el 4 también cumple. El 6 por 10 es 60, ¿no? Ahora, ¿el 8 cumple? ¿8 divide a 60? No. 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 Ok. De los que siguen, pues, ¿qué pasa si hacemos más bien la tablita para el 60? Toda entera. O sea, teníamos, bueno, 2 por 30 es 60. Luego, 1 por 60 es 60. A ver, vamos a ver si el 5 divide a 60. ¿5 por quién nos da 60? Ya son los 7. 12. Ya son las 12. 7. Terminamos a las 8. 5 por 12 es 60. Luego el 6, ya sabíamos que 6 por 10 es 60. Fíjense que ahí ya casi terminamos, ¿no? Porque el 6 y el 10 ya están muy pegaditos. Vamos a ver si el 7 divide a 60. ¿7 divide a 60? No. No, ¿verdad? Porque 7 por quién se queda abajo y 7 por quién se pasa. 7 por 8. 7 por 9 se pasa. Exacto. 7 por 8 se queda abajo y 7 por 9 se pasa. Entonces el 7 no divide a 60. Vamos a ver si el 8. No. 8 por, pues ahí lo tenemos, ¿no? 8 por 7 se queda abajo y 8 por 8 se pasa, ¿no? Entonces el 8 tampoco divide a 60. El 9. 9 por qué se queda abajo y 9 por qué se queda arriba. 9. 9 por 6 y 7. 9 por 6 es 54, que se queda abajo, y 9 por Y 9 por 7. es 63, que ya se pasó. Entonces el siguiente es el 10, ¿no? Sí. Pero fíjense que el 10 ya lo tenemos. Eso significa que de ahí ya llegamos hasta abajo y ya vamos de regreso por arriba del otro lado. Entonces ya nada más nos faltaría checar qué números están en esa lista y al mismo tiempo están en esta de abajo. ¿Qué son quiénes? A ver, el 1, 2, 3, 4 y 6 ya los vimos. El 10 de las de arriba no está en las de abajo. El 12 sí está en las dos, ¿verdad? ¿Hay algún otro que esté en las dos listas? No. Ya no, No. ¿verdad? En la de arriba tenemos 15, 20, 30 y 60 y ninguno está en las de abajo. Entonces, ¿quiénes son los números que dividen a 48 y a 60 al mismo tiempo? El 1, el 2, el 3, el 4 Y el 5. y el 6. Y el 12, ¿no? Y el 12. Muy bien, exacto. Entonces, esos son todos los números que dividen a 60. Muy bien. Ok. Vamos a ver una idea un poquito diferente. Vamos a ver como gráficamente qué significa la divisibilidad. Por ejemplo, digamos que 3 divide a 18, que era el primer ejemplito con el que nos quedamos. ¿Eso qué significa? Digamos que, por ejemplo, si tienen 18 dulces, ¿qué significa dividir entre 3? Que la vamos a repartir.
Ok, repartir. Esa es una palabra clave. ¿Cómo vamos a repartir? Vamos a hacer una... El 18 lo vamos a poner como en 3 montoncitos. Ok, esa es una forma de verlo. Repartir en 3 montones. Y en ese caso, van a ser montones de ¿cuánto? ¿Cuánto va a tener cada montón? Montones de 6. Montones de 6. Entonces, esa es una manera de ver la división. Repartir en 3 montones. Pero también se puede ver al revés. O sea, en lugar de repartir en 3 montones, repartir en montones de 3. Eso también se puede ver como que es dividir entre 3, ¿no? Repartir en montones de 3. Y en ese caso, ¿cuántos montones serían? Serían 6 montones. Serían 6 montones, exacto. Ahora, para ver eso gráficamente, digamos que acomodamos nuestros dulces en filitas, ¿no? Entonces, una manera de ver... Ahí, espérenme, ahí está. Una manera de ver la división entre 3 es partir en 3 montones, que sería hacer esto, ¿no? Y ahí la respuesta nos da 6, porque pues cada montón es de 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Y la otra manera de verlo sería decir, pues vamos a repartir en montones de 3. Y entonces la respuesta es ¿cuántos montones me quedan? Si repartimos en montones de 3, ¿cuántos montones me quedan? 6. Pues 6. Exacto. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo es que se puede partir de 2 maneras. Una manera es partir horizontalmente y la otra manera es partir verticalmente. Pero fíjense que los números se voltean, o son 3 montones de 6 o 6 montones de 3. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver algunos problemas de lo que se llama proporciones. Eso, pues esencialmente son multiplicaciones y divisiones. Algo que les recomiendo mucho en problemas de olimpiada en realidad de cualquier tipo es esto de hacer dibujitos. Así como acabo de hacer este dibujo para partir los dulces en montones, hay muchos problemas que pues se ven difíciles, pero que a la hora de dibujarlos, pues ya se hacen fáciles. O Sí, incluso que si no los en teoría más avanzada, pero ya con el dibujo, pues ya se ve más fácil. porque con el dibujo lo entiendes mejor. Exacto. Entonces, vamos a ver. El problema va a decir si para 2 litros de jugo se usan 5 naranjas. Bueno, no, a ver, déjenme cambiar los nombres. Los números, perdón. Si para 6 litros de jugo se usan no. Sí, 32 naranjas. La pregunta va a ser, para empezar, ¿cuántas se usan para, a ver, para empezar, para 3 litros? La mitad 16. La mitad, ¿no? Que serían 16. Ahora, ahí la idea es que, pues como son la mitad de litros, pues van a ser la mitad de las naranjas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si pidiera cuántas naranjas se usan para 12 litros?
¿Cuántas se usan para 64. ¿Cuántas, perdón? 64, porque sube el doble. Exacto, sube el doble, ¿no? De 6 a 30, de 6 a 12 es al doble. Entonces, pues va a ser el doble de naranjas. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de para 3 y para 12 les pidiera, por ejemplo, cuántas se usan para 9 litros? 52. ¿Por qué? Eso creo yo. No, pero siempre tienes que poder explicar de dónde Sí. salen tus razonamientos. 48 naranjas, ¿Por qué? porque para 3 litros se ocupan 16 naranjas y aquí Más- son 9, entonces más otros 6 litros y 16 más 32 es 48. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo ahí? En lugar de irnos al 9 directamente, pasamos por otro punto intermedio, que en este caso era el de 3 litros. ¿Por qué sirve eso? Porque ya podemos sumar ese con el de 6. Sabemos que para 3 litros se usan 16, para 6 litros se usan 32. Entonces, pues si lo sumamos, pues para 9 litros se van a usar 48 naranjas. ¿Todos de acuerdo? Sí, Ok. Muy bien. A ver, vamos a cambiar tantito el problema. Digamos que 20 kilos de papa cuestan 40 pesos. no, cuestan 48 pesos. Estuve cerca. Y la pregunta va a ser, ¿cuánto cuestan? Digamos, 24 kilos. Es más o menos la misma idea que en el anterior. El 24 no es tal cual el doble, ni la mitad, ni algo así. Entonces, ¿cómo le hacemos? Necesitamos algo intermedio, ¿no? Así como aquí, para llegar de los 6 litros a los 9 litros, necesitamos primero pasar por el 3. Aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Pasar primero por el 4? A ver, bien. Entonces, 4 kilos, ¿cuánto costarían? 40 pesos. No, no, menos. Sí, 40. 20. No, No, no sería un número entero. 24. entero. ¿Qué operación habría que hacer? El 48 dividirlo entre 5 porque hicimos lo mismo con los 24 kilos, 20 kilos, perdón. Exacto. A ver, vamos a dibujar eso gráficamente. Digamos que tenemos aquí todas las papas, ¿no? Y digamos que en total son 20 kilos. Pues lo que queremos hacer para llegar al 4, esencialmente es partirlo en 5 pedazos, ¿no? Y entonces, si todos los pedazos juntos costaban 48, pues entonces tenemos que ver cuánto cuesta cada uno de los pedazos, que van a ser de 4 kilos cada uno. Entonces, efectivamente, pues habría que, pues dividir 48 entre 5, ¿no? ¿Cuánto les da? 48 entre 5. A ver, el 5 en el 48, ¿cuántas veces cabe? 8. 8. No. 9. 9. 9. ¿Y 9. cuánto les... 45. Ok, ¿cuánto te sobra? 3. 3.
¿Y luego qué hacemos con ese 3? Ponemos un punto y bajamos un 0. Exacto, ponemos un punto y bajamos un 0. Ahora, el 5 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 6. 6. Entonces, pues eso significa que 4 kilos van a costar 9 30. pesos Ah, y 60 centavos. O 9.6. ¿Cierto? Sí. Entonces, a ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, cada uno de esos paquetitos cuesta 9.6. ¿Y qué queremos? Queremos 24 kilos, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que queremos es un paquetito más de 4 kilos para tener los 24. Y entonces va a ser un paquete más de 9.6. Entonces, ¿cuánto van a costar juntos todos esos paquetes? Entonces, 4 kilos van a costar 9.6. Sí, 4 kilos van a costar 9.6. Y 24 kilos. Ah, ok. Y 24, esa es la pregunta. ¿Cuánto van a costar los 24 kilos? 57 pesos, punto 6. 57 pesos. Se está Punto seis. pasando. Exacto. Que se podrían sacarlo con el anterior, que era los 5 paquetes, sumarles uno más, ¿no? O podrían agarrarse un paquete y multiplicarlo por 6, porque tenemos 6 paquetes. ¿Alguna duda? No. No. Ok. ¿Qué pasa si ahora cambiamos la pregunta con el mismo problema y preguntamos cuántos kilos se compran con... A ver, déjenme pensar qué sería un buen número. Pues, ¿qué tal con 56 pesos. 60 pesos? ¿Cómo podríamos hacerle ahí? Fíjense qué es lo que hicimos hace rato. Partimos en pedazos más chicos, de manera que esos pedazos más chicos fueran, o sea, como que aplicaran para ambos números, ¿no? O sea, en este caso teníamos los pedazos de 4. ¿Por qué sirven los pedazos de 4? Porque tanto sirven para armar el 24 como para armar el 20. O sea, con pedazos de ese tamaño podemos llegar al 20 y también podemos llegar al 24. Si se fijan, eso lo que nos dice es que 4 divide a 20 y 4 también divide a 24. O sea, a ver, vamos a apoyarnos de aquí. ¿Qué número teníamos? Díganme alguno de los números que dividía a 48 y a 60 al mismo tiempo. El 2. El 2. El 2 era 1. ¿Y el 1? A ver, ¿El 2 y el sí, 1? el 2 y el 1 eran algunos, ¿no? A ver, déjenme ir a buscar dónde estaba esa lista. Aquí estaba, ¿no? Son los que están alineados con verde. Ahora, a ver, vamos a intentar con diferentes. Vamos a intentar con el 2, con el 1 y con el 6. Y el 12. A ver, teníamos, voy a poner los de azul, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Entonces, ¿de qué me sirven esos? Esos son los que son divisores de 48 y de 60 al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el número chiquito va a ser uno de esos. ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos que intentamos con el 6? ¿Eso qué significaría? Vamos a querer ver primero
¿cuántos kilos van a dar 6 pesos? ¿Qué operación tendríamos que hacer para eso? Si 20 kilos cuestan 48, ¿cómo le hacemos para ver cuántos kilos dan 6 pesos? 6 pesos. 20 4. kilos entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque el 48 lo dividimos entre 8 para que nos diera 6. Exacto, el 48 lo dividimos entre 8 para que nos diera 6. Es más, vamos a hacer una tablita. Las tablitas es una muy buena herramienta. A ver, voy a borrar ahorita la pregunta también. Entonces, digamos que tenemos una tablita que tiene de un lado, ay, qué feo. Tiene de un lado los kilos y del otro lado el dinero. Entonces, sabemos que 20 kilos nos da 48. Y ahorita la pregunta que tenemos es 60 pesos, ¿cuántos kilos? A eso queremos llegar. Entonces, ahorita estamos viendo para 6 pesos. ¿Qué operación hicimos de aquí a acá? Dividimos entre 8 justamente, ¿no? Entonces, la misma operación nos va a servir para ver cuántos kilos nos dan. A ver, voy a dibujarlo otra vez para que se vea. Digamos que ahí tenemos toda la caja, ¿no? Que otra vez es de 20 kilos y de 48 pesos. Entonces, para partir el dinero en 8, pues lo que hacemos es partir la caja en 8. Y si eran 20 kilos en total, cada uno de los pedacitos, ¿cuántos kilos va a tener? Va a Ni tener siquiera 2.5. 2.5, ¿no? Si se fijan, hasta ni siquiera hay que hacer la división directa. Se puede como que ir partiendo a la mitad, ¿no? Si toda la caja es 20 kilos, la mitad de la caja, ¿cuánto es? 10. 10 kilos. 10. Ahora, la mitad de la mitad, ¿cuánto va a ser entonces? 5. 5. 5. 5 lo volvemos a partir a la mitad. 2.5. 2.5, exacto. Entonces, pues cada uno de estos 1.2.5. va a ser de 2.5 kilos y va a ser de 6 pesos. Entonces, 2.5 kilos valen 6 pesos. Ahora, ¿cuántos de esos paquetitos de 6 pesos necesitaríamos para pagar 60 pesos? ¿De 6? 10. 10 paquetitos, ¿no? O sea, no. Entonces, otros 2 paquetitos. Y si tenemos 10 paquetitos de 2.5, ¿cuánto es en total? En otras palabras, fíjense que ahora de aquí para acá multiplicamos por 10. Entonces, exacto, del otro lado también vamos a querer multiplicar por 10. O sea, eso es lo mismo que decir que tenemos 10 paquetitos. Sería 25, ¿no? Sería 25. Entonces, con 60 pesos podríamos comprar 25 kilos de papa en este caso. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Ahora, fíjense, ¿por qué no sirvió el 6 teniéndolo ahí en medio? Porque justamente estaba en la tabla del 48 y del 60 al mismo tiempo. ¿Eso qué hizo? Que podíamos partir bonito en pedazos de 6. En este caso era dividir entre 8. Como el 48 es múltiplo de 6, este es un número entero. Y luego, para llegar del 6 al 60, tenemos aquí otro número entero. Si nos hubiéramos agarrado un número que no fuera divisor de los dos, entonces alguno de estos dos números pues no sería entero y ya nos quedarían cuentas más feas. Entonces, por eso nos sirve que el número que elegimos, en este caso el 6, era divisor del 48 y del 60 al mismo tiempo. Vamos a checar qué pasaría si hubiéramos usado otro de esos números en lugar del 6.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiéramos querido usar... ¿Cuál otro les gusta? De los azules. El 12. El 2. A ver, si usábamos el 12. ¿Cómo dice, profe? Entonces, ¿cuál sería entonces ahí la operación? Si toda la caja de 20 kilos cuesta 48, ¿cómo le haríamos para ver cuántos kilos cuestan cuántos kilos salen por 12 pesos? 5 kilos. 5 kilos, ¿no? ¿Qué operación estamos haciendo? Dividir entre 4. Dividir entre 4, ¿no? O sea, si nuestra caja de 48 pesos queremos que nos dé 12, o sea, queremos paquetes de 12 pesos, pues es partir en 4 pedazos de 12 pesos. Cada pedazo, no, ay, ya está quedándome algo bien feo ahí. Ok, entonces dividimos entre 4, partimos en 4 pedazos, para que cada pedazo sea de 12 pesos. Entonces, ¿cuántos kilos va a tener cada pedazo? Si lo hicieran 20 kilos la caja y partimos en 4 partes. Sería 5 kilos. 5 kilos, exacto. Que sería el 20, también dividirlo entre 4. Entonces, cada pedacito tiene 5 kilos y cuesta 12 pesos. Ahora, si queremos tener en total 60 pesos, ¿cuántos de esos paquetitos necesitamos? 12 por qué me da 60. 5. 12 por 12. 5. 12 por... Entonces, no. Sí, 12 por 5. Sí, 12 por 5. Eso significa que necesitamos, a ver, déjenme borrar ese 0 de ahí. Eso significa que necesitamos 5 paquetes, cada uno de 12 pesos y de 5 kilos. Entonces, ¿cuántos kilos tenemos en total? Pues 5 por 5, ¿no? 5 paquetes de 5 kilos. Sí. ¿Qué va a ser? Multiplicar por 5 y justamente nos da el 25 que ya teníamos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Estuvo más fácil con el 12 o con el 6? Con el 12. Con el 12, ¿no? Porque es más grande, entonces las operaciones fueron más chiquitas. Entonces, para hacer este tipo de cosas, en general queremos un número que sea divisor de los dos. Por eso sirve conocer números que sean divisores de dos cosas. A ver, digamos que... A ver, vamos a tener otro problema del mismo estilo. Digamos, Juan come 12 tortas. Ay, ¿Qué pasó? ¿Tanto come? Sí, Va a come engordar. harto. Va a engordar mucho. Come 12 tortas. Va a estar más que gordo. Sí, en 45 minutos. Se Está ganaría muy unas gordo. 10. Imagina, es más, vamos a poner Juan el hipopótamo. Ok. Juan el hipopótamo come 12 tortas en 45 minutos. Sí. Entonces, vamos a tener dos preguntas. ¿Cuántas come en... Déjenme ver. 2 horas. En 63 minutos. Y luego la otra pregunta. La otra pregunta va a ser ¿cuánto tiempo tarda en comer? Entonces, ¿cuánto tarda en comer 18 tortas? No.
21 tortas. Ok. La mía ya comió. Entonces, tenemos igual una tablita, ¿no? Entonces tenemos en este caso tortas y del otro lado minutos. Y sabemos que 12 tortas son 45 minutos. Entonces, si quisiéramos llegar a 63, ¿qué tendríamos que hacer? Acuérdense que necesitamos un paso intermedio, ¿no? ¿Qué número divide a 45 y a 63 al mismo tiempo? El 3. El 3. ¿Creen que haya uno más grande o nos quedamos con el 3? Nos quedamos con el 3. Ok. Bueno, pues entonces, ¿en cuántos pedazos hay que partir 45 para que quede en pedazos de 3? Eh, 15. Entre 15. 15. Pero entonces tendríamos que partir 12 tortas en 15 pedazos. Eso como que está bastante feo, ¿no? Sí. Entonces, mejor, o sea, se podría, pero está muy feo. Les van a quedar hartos decimales. Entonces, mejor si vamos a buscar otro número más grande que 3. Ahora, vamos a ver, ya que 3 si lo divide, vamos a buscar con los múltiplos de 3. el 5, O sea, a ver, ¿qué pasó? ¿El 5? ¿El 5 divide a 63? Ah, no. Al No, 45 sí. Sí, pero queremos que los divida a los dos. Entonces, ya vimos que el 3... A ver, ¿el 6 los divide a los dos? No. ¿El 9? Sí. Sí. El 9 sí, ¿no? Entonces ahí tenemos Sí. un buen candidato. ¿Qué pasa con el 9? 45 entre qué nos da 9. 5. 5. Entre 5. Entonces, pues eso ya está más fácil, ¿no? Entonces tendríamos que partir las 12 tortas en 5 pedazos. Eso está todavía un poquito feo, pero ya no tanto. A ver, ¿qué pasa si dividimos 2 entre 5? El 5 en el 10 nos da 2 y nos sobran 2 y le ponemos un puntito. Y el 5 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 4. Cabe 4. 4. Serían 2.4. Entonces serían 2.4 tortas en 9 minutos. Y luego del 9 al 63, ¿cuántas veces, por cuánto hay que multiplicarlo? 7. 7. Por 7. Entonces, 7. pues del otro lado también, ¿no? O sea, las 2.4 tortas queremos 7 veces más. Entonces, ¿cuánto va a ser? Pues ahí tenemos que hacer esa multiplicación, ¿no? Que está un poquito fea, pero no tanto. 2.4 por 7. 7 por 4 es 28. Llevamos 2. 7 por 2 es 14. Y los dos que llevábamos 16. Y el puntito baja ahí mismo. 18. Entonces, pues en los 16.8. 63 minutos, exacto, come 16.8 tortas. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, ahora vamos a ver cuánto tarda en comer 21 tortas. Entonces, ahora vamos a tener el 21 acá. A ver, voy a borrar los otros de en medio. Ay, espérenme un minuto, que está lenta mi computadora. Ahí va. Y ya casi. Ok, ¿qué número entonces? Bueno, a ver, no es más, díganme ustedes ahora cómo le hacemos. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a ver qué número está aquí del lado derecho? O sea, ¿cuánto tarda en comer 21 tortas? Pues tiene que haber un número intermedio en las tortas. Exacto, ahí en las tortas tiene que haber un número intermedio, que sea divisor de los dos, ¿no? ¿Como quién podría ser? ¿El 12? El 21 está al revés.
Ahí podría haber un 12. ¿Cómo? O sea, 21 son las tortas que queremos que se coma al final. Y queremos ahí un número en medio entre el 12 y el 21. ¿Quién sería ese número? 3. A ver, 3. ¿Qué hacemos después entonces? 12 entre 3. ¿Cuánto es 2 entre 3? 4. Ok, ¿y qué hacemos con ese 4? Dividir 45 entre 4. Exacto, o sea, como de este lado dividimos entre 4, en las tortas, pues el tiempo también se va a dividir entre 4. ¿Y cuánto es 45 entre 4? Daría con punto decimal. Ok, ¿cuánto daría con punto decimal? A ver, el 4 en el 4 cabe una vez, ¿no? Y sobran 0. El 4 en el 5 cabe una vez y sobra 1. Ahí va el puntito. El 4 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 2. 2. Y sobran 2, ¿no? Son 11.2. No, porque luego bajamos otro 0. El 4 en el 20, ¿cuántas veces cabe? El 5. 4 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 5. 5. 5. Y ahí ya no sobra 0, ¿verdad? No. Entonces, ¿no? Perdón, sí. Sí, ¿no? Porque 4 por 5 es justo 20. Entonces, ahí sí ya terminamos. Entonces, 3 tortas se las come en 11 minutos, punto 25. ¿Y luego qué seguiría? Multiplicar 11.25 por 7, porque hicimos lo mismo del otro lado. Exacto, como del lado izquierdo multiplicamos por 7 para llegar de 3 tortas a 21. O sea, son 7 paquetes de 3 tortas. Entonces, pues se va a tardar, pues 7 veces 11 minutos, punto 25. ¿Cuánto es eso? A ver, alguien de ustedes haga la cuenta y dígame. 78.75. Bien, 78.75. 78. Y entonces, 75. muy bien. Entonces, pues ese es el tiempo que se va a tardar en comer 21 tortas. Muy bien. Ahora, vamos a darle un poquito más de dificultad. Digamos que 3 gatos cazan 3 ratones en 3 minutos. Y entonces la pregunta va a ser, ¿cuántos ratones caza un gato en 1 minuto? Para empezar. ¿Cómo ven? Caza un ratón. ¿Caza un ratón? ¿Están de acuerdo los demás? Porque cada gato caza un ratón. Pero cada gato caza un ratón ¿en cuánto tiempo? En 1 minuto. En 1 minuto. Profe, no le entiendo a la pregunta de abajo. La pregunta es, ¿cuántos ratones va a cazar un gato en 1 minuto? Si sabemos que 3 gatos cazan 3 ratones en 3 minutos. 1, profe. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer dibujitos. Digamos, si tenemos, y vamos a hacerlos por tiempo. Lo que pasa en el minuto 1, en el minuto 2 y en el minuto 3.
Entonces, en el minuto 1, pues tenemos 3 gatos. En el minuto 2, pues también son 3 gatos. Porque los gatos están ahí todo el tiempo. Ahora, si se fijan, si cazan 3 ratones en 3 minutos, pues podríamos separarlo, ¿no? Como que en el primer minuto cazan un ratón, en el segundo minuto cazan otro ratón y en el tercer minuto cazan otro ratón, ¿no? Sí. Ah, ya entendí. 3 ratones cazan un ratón en un minuto. 3 gatos cazan un ratón en un minuto. Pero entonces un gato en un minuto, pues ni siquiera cazaría un ratón entero, ¿no? Porque un solo gato cazaría pues una tercera parte de lo que hay abajo, ¿no? Sí. Entonces, en realidad cazaría como que una tercera parte de ratón, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, Sí. o sea, si se fijan, no es tan directo, ¿no? O sea, justo, eso es algo bien importante de esta pregunta, o sea, que justo se ve como que dicen, pues 3, 3, 3, pues 1, 1, 1, pero en realidad no, en realidad ahí como que hay proporciones medio raras. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasaría si cambiáramos la pregunta por cuántos ratones caza un gato, digamos, en 9 minutos? 3 ratones. ¿En 9 minutos? Ajá. Cazaría 3 ratones, exactamente. Porque en un minuto un gato cazó este pedacito de un ratón. Entonces, en otro minuto cazaría este pedazo y en 3 minutos ya cazaría el ratón entero, ¿no? Sí. Y entonces, si en 3 minutos caza un ratón entero, en 9 minutos, pues va a cazar 3 ratones. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos a, digamos, cuántos ratones cazan 2 gatos en 6 minutos? Maestro, la pregunta dice, ¿cuántos ratones cazan 2 gatos en 6 minutos? Sí, exacto. ¿Cuántos ratones cazan 2 gatos en 6 minutos? Pero los ratones no pueden cazar gatos. Ah, ya entendí. Perdón. ¿Cuántos ratones cazan 2 gatos? No, sí está bien dicho. ¿Cuántos ratones son cazados por 2 gatos en 6 minutos? Sí. Ok. O sea, según yo sí está bien dicho, pero sí le cambio para que se entienda mejor. Entonces, ¿cuántos ratones son cazados por 2 gatos en 6 minutos? ¿En cuántos minutos se caza uno? Pues entre 3 gatos en un minuto cazan un ratón. Entre 2, pues ya va a ser diferente. 6 gatos. 2 Entonces, gatos, 6 ratones. 6 ratones. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a cambiar 2 ratones. A ver. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poquito los dibujos. O sea, el chiste es que depende de cómo los dibujen, sirve como para ver diferentes cosas. Hace ratito lo que teníamos era dibujado por minutos. Ahora más bien vamos a dibujarlo como por gatos. Entonces, tenemos los 3 gatos que cazan 3 ratones. Y todo esto es en 3 minutos.
Entonces, ¿qué pasa si en esos 3 minutos, o sea, el tiempo lo dejamos igual, que sigan siendo 3 minutos, pero cortamos nada más a 2 gatos? 2 gatos, ¿cuántos ratones van a cazar? 2 ratones. 2 ratones, ¿no? 2 gatos nada más cazan 2 ratones en 3 minutos. Entonces, los mismos 2 gatos en otros 3 minutos, pues ¿cuántos ratones van a haber cazado? 4. 4. 4, exacto, ¿no? Porque van a ser otros 2. Entonces, ahí con el dibujo más o menos se entiende, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con la tablita, más o menos como la misma tablita que teníamos hace rato. Entonces ahora tenemos gatos, ratones y minutos. Entonces al principio teníamos 3 gatos, 3 ratones en 3 minutos. Entonces fíjense qué es lo que hicimos ahorita. Primero, dejé el tiempo igual en 3 minutos. Y luego me fijo cómo cambian los otros. Si los ratones bajan a 2, pues los gatos Profe, a 2. ¿Qué pasó? en ratones donde está el 3 no debería de ir un 2. No, porque al principio el problema decía 3 gatos cazan 3 ratones en 3 minutos. Eso es el primer renglón. ¿Qué es lo que decía el problema al principio? Ah, ok. Maestro, pues aquí en 3 minutos, si es un gato, caza un ratón también. Ok, exacto. Bien, entonces mejor nos vamos para allá. Primero bajamos. En 3 minutos entonces un gato caza un ratón. Ahora, el chiste es que quería 2 gatos. Si se fijan, ¿qué fue lo que pasó? Que aquí tuvimos la operación de dividir entre 3 y aquí también entre 3, que es igual que en hace rato, ¿no? Y lo importante es que la tercera columna se queda igual. Ahora, si quiero 2 gatos, pues ahora aquí multiplico por 2. Y de este lado, pues también multiplico por 2, ¿no? Y pues el tiempo se queda igual. Ahora lo que voy a querer es que los gatos se queden igual, porque sigo queriendo 2 gatos. Y ahora de ahí para abajo lo que voy a querer es duplicar el tiempo multiplicarlo por 2. Entonces, si es el doble de tiempo, ¿qué va a pasar con los ratones? Es el doble de ratones. También Ah, somos 4. dos. Es el doble de ratones. Entonces, nos da 4. Y ya tenemos, ¿no? Porque nos pedían 2 gatos en 6 minutos. Pues ya tenemos que son 4 ratones. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profesor. Sí. Ok. Ahora, digamos que vamos a preguntar. ¿Cuánto tardan? Digamos 5 gatos en cazar 18 ratones. A ver, ¿qué tal si lo ponemos así? Entonces, el chiste es que este problema, si se fijan, es parecido al anterior, o sea, bueno, a los anteriores, nada más que aquí tenemos 3 columnas en lugar de 2. Y lo que cambia es que no podemos mover las 3 columnas al mismo tiempo. En cada momento nada más podemos mover 2. Entonces, en cada paso tenemos que dejar una de las columnas fija y mover las otras 2. Y luego podemos hacer varios pasos así hasta llegar a donde queremos. Entonces, pues aquí, por ejemplo, queremos que eventualmente, hasta el mero final, tengamos 5 gatos y 18 ratones.
y queremos ver cuánto tiempo va a ser. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero queremos o que los gatos lleguen a 5 o que los ratones lleguen a 18. A ver, ¿saben qué? Mejor voy a ponerles 6 para que no nos den números muy feos. Creo que ahí queda decente. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cuál quieren llegar primero? ¿A los 6 gatos o a los 18 ratones? 6 6 gatos. gatos. Ok. Entonces, digamos, si quiero 6 gatos, ¿cuál quieren dejar fija? ¿Los ratones o los minutos? Los minutos. Los minutos. Ok. Entonces, si es el doble de gatos, ¿cuántos ratones van a cazar? El doble. 6. Va a ser por Seis. 2 y entonces también acá. El doble Entonces, de ratones. ok, entonces también van a ser 6. Ok. Entonces, pues ya tenemos que 6 gatos cazan 6 ratones en 3 minutos. Pero fíjense que ahora queremos dejar el 6 fijo. Este 6 queremos que se quede igual. Entonces ahora vamos a querer pasar este 6, queremos convertirlo en 18. ¿Qué operación hacemos ahí? Multiplicarlo por 3. Por 3. Y entonces, pues, ¿qué vamos a tener que hacer con el tiempo? Si queremos que los mismos gatos cacen el triple de ratones, ¿qué va a pasar con el tiempo? Multiplicarlo también por 3. Pues el tiempo también se multiplica por 3, ¿no? O sea, para que sea el triple de ratones, pues es el triple de tiempo. Entonces, ¿cuántos minutos van a ser? 9. Pues van a ser 9 minutos. Entonces, 6 gatos para cazar 3 ratones, pues van a tardar 9 minutos. ¿Cómo van? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. A ver, vamos a hacer uno más con este mismo. Si se fijan, ahorita preguntamos el tiempo y antes de eso preguntamos los ratones, ¿no? ¿Qué pasa si ahora preguntamos por los gatos? Déjenme terminar de borrar. Entonces, ahora la pregunta va a ser, ¿cuántos gatos cazan, digamos, 8. 12 ratones en ¿Cuántos gatos cazan? ¿qué será? Ahí es que no sé cómo vayan a estar los números para que me salga entero. A ver, no, ¿saben qué? Voy a cambiarle esto. No van a ser 12 ratones. Ay, espérense, es que no me deja borrar esto. Ahí está, ya pudo borrar. A ver, y lo rojito también. Entonces, ¿cuántos gatos cazan? 21 ratones en 9 minutos. Ok. Entonces, ahí queremos que los ratones sean hasta el final 21 en 9 minutos. Ok, entonces, ¿cómo empezamos? Multiplicar el 3 por 7. ¿Qué 3 por 7? ¿El de los ratones? Sí, el de los ratones. Ok, por 7. ¿Y cuál otro multiplicamos? Los gatos. Los gatos. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos los gatos por 7? También van a ser 21, ¿no? ¿Y en cuántos minutos? En 3 minutos. 3. En 3. Los minutos ahí se quedaron iguales. ¿Y luego? Y luego multiplicamos los minutos por 3. Y luego multiplicamos los minutos por 3. Por 3 para que sean 9.
y los ratones se quedan igual. Y los gatos los multiplicamos otra vez por 3. Sí. No, creo que ahí hay algo chueco, ¿no? Porque estás diciendo que en más tiempo, más gatos cazan los mismos ratones. O sea, si aumentas el tiempo y aumentas los gatos, pues los ratones crecen muchísimo, ¿no? Sí. Si aumentas el tiempo y quieres los mismos ratones, ¿qué va a tener que pasar con los gatos? Disminuir. Aumentar los gatos. No, los gatos tienen que disminuir. A ver, es más, vamos a hacer el dibujito. Tenemos 3 minutos, ¿no? En cada minuto tenemos 21 gatos. Bueno, imagínense que ahí están todos los 21 gatos. Y cazan 21 ratones en todos esos minutos. Pero entonces, en cada uno de los 3 minutos, ¿cuántos ratones cazan? Si en los 3 minutos cazan 21 ratones, en un solo minuto, ¿cuántos ratones van a cazar? ¿Sí son 3 ratones? 7. 7, ¿no? Porque es minuto 1, minuto 2 y minuto 3. Y en total son 21 ratones. Entonces, pues tiene que haber 7 ratones en cada minuto, ¿no? Para que al final los ratones en total ya sean 21, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que 21 gatos cazan 7 ratones en un minuto. Y ahí en 3 minutos, los 21 gatos están cazando 21 ratones. Ahora, si quiero el triple de tiempo, entonces pues van a tener que ser menos gatos, ¿no? Porque si me quedara con los mismos gatos y los minutos fueran 9, pues cazarían muchísimos más ratones. Entonces tienen que ser 7 gatos, 21 ratones y 9 minutos. Tienen que ser 7 gatos, 21 ratones. A ver, si estamos agarrando el triple de tiempo, entonces necesitamos una tercera parte de los gatos para que sean los mismos ratones, ¿no? Sí. Vamos a... ¿Sí están de acuerdo los demás? Sí. O sea, en este caso, como tenemos más tiempo, tienen que ser menos gatos para que los ratones se queden igual. Entonces, si nos agarramos el triple de tiempo, tiene que ser una tercera parte de los gatos para que sean los mismos ratones. Entonces, eso pasa a veces. Por eso siempre tienen que pensar bien en qué es lo que está pasando. Porque hay veces que pasa como aquí, que de un lado se multiplica y del otro se divide. ¿Sí? Sí. Entonces, para ver eso, tienen que pensar cuándo hace sentido y cuándo no hace sentido. Pero bueno, en este caso, pues sí se divide, o sea, para que sea más tiempo, pues tienen que ser menos gatos. Entonces, pues nos quedarían efectivamente que 7 gatos serían los que cazarían 21 ratones en 9 minutos. Entonces son 7 gatos. ¿De acuerdo? Sí. Antes de que cerremos, ¿alguien tiene alguna duda? No, No. pero ya son las 8. No, profe. Bueno, pues que les vaya muy bien a todos. Buenas noches y nos vemos en algún otro momento. Buenas Buenas noches. noches. Adiós. Adiós. Buenas noches.